Buenas tardes con todos, bienvenidos a este webinar que he preparado para la SMRP. Lo hemos titulado Elaborando un plan de mantenimiento desde cero, poniendo un poco la experiencia que tenemos en Latinoamérica. Muchas gracias a la SMRP por la invitación y a ustedes por su gentil asistencia. Mi nombre es Manuel Vela, yo tengo la certificación CMRP. Tengo un poco más de 20 años trabajando en diversas empresas transnacionales y locales. Actualmente me encargo de ver el mantenimiento de una cadena de supermercados en Perú, parte del grupo Falabella, que es uno de los retailers más grandes de la región. Fui gerente de mantenimiento en San Fernando, que es la avícola más grande de Perú. Trabajé en Impala Perú Terminals, fui gerente de mantenimiento en Kraft Foods Perú y gerente de ingeniería en Goodyear del Perú. Como formación soy ingeniero electrónico, tengo una especialización en mantenimiento y confiabilidad en la Universidad Católica. Dicto con ellos desde hace más de 10 años y es parte de la experiencia de esa docencia a la que les estoy trayendo esta ponencia. Tengo la certificación CMRP y actualmente también me desempeño como voluntario, como vicepresidente del Comité Latinoamericano de la SMRP. Ahí les dejo algunos datos por si me quisieran contactar después. Y en general, a ver, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Uno es fijar las bases para la implementación de un plan de mantenimiento, como les decía, desde la perspectiva... A ver, perdón, creo que se ha pausado la presentación. Desde la perspectiva de las empresas latinoamericanas, ¿no? Y esbozar un plan de acción realizable para una empresa que recién empieza su camino hacia el mantenimiento y la confiabilidad. ¿Qué es lo que hemos encontrado cuando converso con mis colegas sobre lo que se entiende por mantenimiento en nuestra región y el grado que tenemos de mantenimiento en la región? En 12 años de docencias hemos podido encontrar, primero, que tenemos un grupo de empresas que tienen un mantenimiento muy maduro y desarrollado. Si es que hablamos de rubros, hablamos, pues, por ejemplo, de oil and gas, hablamos de las empresas que están vinculadas con alguna matriz europea o norteamericana, en la cual sí podemos encontrar niveles de mantenimiento bastante maduros. Algunos aplicando RCM, otros ya aplicando TPM también dentro de sus organizaciones, algunos con tendencias a trabajar todo lo que es el pensamiento Lean, o con algún sistema de mantenimiento basado en la condición bien realizado, cosas de ese tipo, con indicadores, scorecards y demás que nos ayudan a tener una mejor gestión. Otra cosa que hemos detectado es que sí existe una falta de formación en lo que es pregrado, es decir, en las universidades, específica en mantenimiento y confiabilidad. La vez pasada conversábamos con algunos colegas y veíamos que los cursos de mantenimiento para los ingenieros mecánicos, por ejemplo, terminan siendo cursos selectivos. Entonces, al no tener esa formación desde el pregrado y terminar trabajando en la industria, se genera una brecha que se va cubriendo en el tiempo de una u otra forma. La mayoría de las empresas, en general, elabora sus planes de mantenimiento de una manera empírica, ¿no? Al no existir esta formación, muchas veces se aprende en el campo y de las prácticas que venían, y no necesariamente de buenas prácticas, y más bien de creencias que se tienen, ¿no? Y eso se nota cuando llegan a nosotros a los cursos de posgrado y les preguntamos cuál es la forma en la que hacen un plan de mantenimiento y vemos que las formas en las que están trabajando pues ya están desactualizadas o no son buenas prácticas. Todavía existe una gran parte que tiene la creencia de que mantenimiento es igual a reparaciones, ¿no? Entienden que la función de mantenimiento es reparar. Alguna vez tuve una experiencia con un grupo de técnicos ya de una empresa grande y le pregunté a todo el equipo cuál era la misión de nosotros como mantenimiento, y la mitad me dijo que era reparar las cosas que se descomponían, mientras la otra mitad me dijo evitar que se descompongan. Entonces, ya el tener esa diferencia de opiniones, el tener esa diferencia de conceptos de qué cosa es mantenimiento, no ayuda a que tengas una mejora continua. Y otra de las creencias que existen y que le he escuchado mucho y en gente que tiene mucha experiencia,
o mucho tiempo trabajando es que creen que las máquinas tienen que fallar porque así es, ¿no? Y que esa es la naturaleza. Entonces, no existe esa actitud de decir las máquinas pueden dejar de fallar, ¿no? Tengo que encontrar la causa raíz y buscar algún método por el cual las máquinas no fallen, salvo que quiera hacerlas trabajar hasta la falla y que tiene que ser un tema de decisión de negocio. Ahora, ¿cuáles son los motivos que nos llevan a tener un proceso de mantenimiento que sea estructurado, ¿no? Uno es proactividad, ¿no? El salir del estado de emergencia, ¿no? Que busquemos no estar viviendo con esa adrenalina del día a día de qué es lo que sucederá hoy. Lo otro es la orientación al cliente, que cómo buscamos que nuestro cliente, que en este caso son las operaciones, esté satisfecho con el trabajo que hacemos. A nadie le gusta que sus equipos estén deteniéndose de manera intempestiva en cualquier momento, o peor aún, en el momento menos esperado. Lo otro es clima laboral, ¿no? Cuando yo tengo menos fallas, mis operadores y mis técnicos van a tener un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Al final ya no están corriendo, no es un tema, no existe la misma presión, entonces el clima va a mejorar automáticamente. Un operador que pueda hacer su trabajo sin ningún problema va a estar mucho más contento en su puesto de trabajo. Y lo otro es el desarrollo del personal, el que hagamos salir a nuestro equipo técnico de la parte reactiva hacia una parte preventiva, va a hacer que como profesionales también crezcan, porque van a poder trabajar, por ejemplo, en temas como el análisis causa-raíz, vamos a poder trabajar en puntos como el hacer planes de mantenimiento, planes de lubricación, cosas estructuradas que nos lleven a que esta gente crezca también en sus competencias técnicas y sus competencias blandas también. Nos va a dar una mayor visibilidad, vamos a poder tener el grupo de indicadores, vamos a poder entender qué indicadores requerimos, vamos a tener este concepto de mejora continua. Al tener indicadores vamos a poder mejorar. Y por último nos va a dar competitividad, ¿no? Porque cuando mejoramos nosotros la confiabilidad, lo que vamos a hacer es mejorar también los costos y las utilidades de nuestra compañía. Y esto es importante porque muchas veces nos quedamos solamente en el nivel de trabajar con respecto a solamente a la disponibilidad o solamente a la confiabilidad y no nos damos cuenta cuál es el impacto que podemos tener en el negocio. Cuando nosotros llegamos a ver esto como el impacto que tenemos en el negocio, nos convertimos en un área que también se vuelve clave para la compañía. Una parte que he visto como madurez dentro de la región o dentro de mi país en general ha sido que cada vez más los gerentes de planta están entendiendo cuál es el rol que juega mantenimiento dentro de sus compañías, ¿no? De manera que no lo ven como un gasto o como un mal necesario, sino como un área técnica que los va a ayudar a que sus activos funcionen de manera constante, a que sus activos funcionen cada vez mejor y que con eso puedan reducir costos o mejorar utilidades porque pueden vender más. ¿Cuál es el proceso que debemos de seguir para armar un plan de mantenimiento en general y a grandes rasgos? Primero, y lo básico, es tener un inventario de activos, ¿no? Aunque no lo crean, muchas de las empresas, cuando les preguntamos, oye, ¿cuántos activos en realidad tienes? ¿De qué te haces cargo? No lo tienen completamente claro. Y acá hablamos de poder armar una taxonomía, ¿no? Poder llegar hasta el ítem mantenible para poder hacer un buen plan de mantenimiento, que podamos conocer en verdad el universo del que estamos tratando para poder dimensionar con eso los recursos y tener una buena codificación que nos ayude a ubicar los equipos y a que no se me pierda algo en el camino y hacer un seguimiento, por ejemplo, la antigüedad de los activos. Lo siguiente que también es clave y que muchas veces no lo llegamos a hacer es armar una matriz de criticidad, ¿no? Es decir, definir cuál es la importancia que tienen cada uno de estos activos para saber dónde debemos de designar nuestros recursos, para poder determinar qué estrategias vamos a seguir. Porque si no tenemos la matriz de criticidad, por más que tengamos el inventario, vamos a querer hacer un plan de mantenimiento para todo de la misma manera o por un criterio netamente subjetivo, ¿no? La matriz de criticidad agrega este tema un poco más objetivo al momento de generar nuestros planes.
Y luego vienen a generar los planes de mantenimiento, ¿no? Que debe ser para cada uno de los activos y que si es que recién estamos empezando, si estamos saliendo de la parte reactiva, deberíamos de empezar desde los activos más críticos. De acuerdo a la estrategia que hayamos pensado o que hayamos diseñado para cada uno de ellos y sin olvidarnos de incluir los repuestos y los procedimientos de trabajo. El armar el plan en general tiene que ser algo bastante estructurado. Si podemos aplicar la metodología RCM para poder tener las acciones correctas para cada uno de los equipos, es lo que deberíamos de hacer. Ahora, muchas veces en este punto decimos, es que todavía lo reactivo me está ganando, ¿no? Todavía tengo problemas porque estoy en este rol del bombero, ¿cómo empiezo? ¿Sí? Y esa es la parte en la cual tenemos que hacer un trabajo bastante fino. Por eso es importante que definamos primero la criticidad para empezar con lo más importante o para empezar por lo que más falla, de manera que podamos hacer planes consistentes que nos ayuden en nuestra realidad. Y luego de esto, armar un plan anual, ¿no? En el cual distribuyamos estos planes en un calendario y que lo podamos ajustar de acuerdo a los recursos que tenemos, a los costos y a la operación. Algo importante al momento que diseñamos nuestros planes es que tenemos que entender que estamos dentro de un contexto, ¿sí? Y que nuestros recursos no son ilimitados. Nuestros recursos son los que puede soportar nuestro negocio o lo que nuestra competitividad nos ayude a armar. Entonces tenemos que ir armando nuestros planes primero ajustados hacia lo que tenemos. Ahora, vamos a ver la parte de implementación de estos planes, ¿no? Y lo primero es esto, definamos bien los recursos, es decir, ¿qué nivel de mantenimiento reactivo vamos a tener? ¿Desde dónde venimos para saber cuántos recursos vamos a requerir? ¿Qué recursos requerimos para desarrollar el plan de mantenimiento? Porque yo no puedo dejar de atender la operación mientras estoy desarrollando el plan. Tengo que ver, oye, ¿en qué nivel de reactivo me encuentro? Que igual voy a tener que seguirlo soportando mientras empiezo a desarrollar mi plan. Y ver cuáles son estos niveles de tiempos perdidos y costos que tengo, ¿ok? Para ver dónde está lo más importante, dónde puedo empezar a aliviar presión. Lo otro es alinear bien nuestros conceptos. Todo el equipo debe de comprender qué se entiende por mantenimiento y confiabilidad. Acuérdense lo que les comentaba del equipo al que entrevisté hace muchos años. La mitad entendía que mantenimiento era reparar y la otra mitad entendía que mantenimiento era evitar que las cosas se descompongan, ¿no? Entonces todos tenemos que tener el mismo concepto de lo que es mantenimiento y confiabilidad. Todos debemos estar enfocados y ahí viene la tarea del líder de poderlos alinear. La política y los objetivos, por ende, deben ser desarrollados en equipo porque todos tienen que creer en lo que estamos haciendo. Luego es que debemos de buscar alinear este plan que estamos realizando con la estrategia, ¿no? Hay que revisar cuál es el alineamiento que tenemos con el plan estratégico de la compañía. ¿Qué necesita la compañía en este momento? Por ejemplo, ¿qué línea de negocio es más importante? ¿A qué nivel de costos debemos de llegar? ¿A qué nivel de productividad debemos de llegar? Debe de conseguir el apoyo de la alta gerencia. Ninguno de estos planes funciona de abajo hacia arriba. Tengan en cuenta que cuando ustedes van a empezar a analizar, por ejemplo, por qué tienen tantos reactivos, por qué tienen tantas fallas, podemos encontrarnos con que hay problemas de operación o hay problemas que tienen que ver con los operadores. Y eso va a significar de que tengamos que hacer un trabajo conjunto con el área de operaciones que si no tienen un sponsor más arriba, no lo vamos a poder lograr. Elabore un plan completo y ejecutable, ¿ya? Esa es otra parte muy importante dentro de lo que son los planes de mantenimiento y es que tengamos metas a corto y mediano plazo. O sea, tomémonos el trabajo de poder elaborar un plan que vayamos a cumplir con indicadores de gestión y con revisiones periódicas. Uno de los errores cuando elaboramos planes es que elaboramos un plan y después lo dejamos el archivo guardado. Y lo revisamos cada 6 meses, lo revisamos una vez al año para ver si lo hicimos o no lo hicimos y no encontramos el resultado. La idea es que tengamos metas primero a corto plazo, mínimo trimestrales,
que tengamos metas a mediano plazo, es decir, a cuánto quiero llegar el primer año, el segundo año, el tercer año, ¿no? Que sea un plan así a ese nivel, y que podamos hacer revisiones por lo menos mensuales de cómo hemos ido avanzando y si las acciones que hemos planteado funcionan o no funcionan. Y esta revisión mensual y de si las acciones funcionan o no funcionan, lo que nos va a ayudar es a poder hacer ajustes a nuestro plan para poder llegar a nuestras metas, ¿no? Entonces, ¿qué es importante acá? Recapitulando. Primero, definir bien los recursos para poder salir de la parte reactiva, ¿no? Ver dónde están las partes que nos impactan, ¿no? Digamos que esta es la parte medular del trabajo que tenemos que realizar para poder hacer un plan que sea ejecutable en el tiempo y que no ofrezcamos algo que no vamos a poder hacer. Otro de los problemas que podemos tener al momento que implementamos es que pecamos de ser muy optimistas. Es decir, ofrecemos algo sin haber analizado bien los recursos, sin haber analizado bien los tiempos, de manera que luego nos va a parecer que no estamos cumpliendo con los objetivos cuando lo que sucedió es que lo hemos dimensionado mal. Otro aspecto clave es el líder, ¿sí? El líder debe tener una combinación entre habilidades técnicas y habilidades blandas. Dentro de las habilidades técnicas que debe tener, para mí es básico que tiene que tener una formación en ingeniería, en alguna ingeniería, de alguna especialidad, no de una en particular, pero sí de alguna que le permita tener cierta aproximación técnica hacia los problemas que va a tener. Debe tener una formación en mantenimiento. Acuérdense que les comentaba que uno de los grandes problemas es que no tenemos una formación formal, digamos, en lo que son buenas prácticas de mantenimiento, entonces debe tener esta capacitación para poder alinear el equipo y poder transmitir esa visión. Debe conocer cuáles son los conceptos de confiabilidad y cuáles son las herramientas para poderlas lograr. Y debe conocer sobre planificación, no solamente cómo realizar un plan de mantenimiento, sino cómo realizar un plan de trabajo, realizar un plan de proyectos y cuál es el proceso de planificación y programación que debería seguir su gente. El líder debe ser capaz, en una empresa que está saliendo del reactivo al proactivo, debe ser capaz de poder enseñar e inspirar a su equipo. Pero por otro lado debe tener habilidades blandas, no todo es técnico, porque gran parte de esto tiene que ver con cómo llegar al equipo, ¿no? Y dentro de las habilidades blandas, una de las principales es la comunicación. Tiene que ser capaz de poder transmitir la visión de lo que quiere realizar o de lo que busca realizar en la compañía a todo nivel, a nivel de gerencia general o alta dirección, a nivel de sus pares y a nivel de sus técnicos y del equipo de trabajo con el que va a estar. Parte de esto está en cómo puedes traducir tu discurso de manera que todos te puedan entender, que cuando hablemos de confiabilidad con un gerente de finanzas para ver los recursos, lo podamos traducir a algo que él pueda entender, ¿no? Y que cuando hablemos también de conceptos mucho más técnicos, con los operadores lo podamos traducir a algo que también ellos puedan entender. Lo otro es visión del negocio, como les comentaba, mientras nosotros no entendamos cómo aportan los resultados de mantenimiento hacia los resultados del negocio, no vamos a poder vender bien nuestras ideas. Aparte que no nos vamos a poder alinear bien con el plan estratégico. Otra parte importante dentro de las habilidades blandas es la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué cosa es lo que podemos hacer con los datos que podemos tener? Gran parte de lo que nos quejamos con las empresas pequeñas, con las empresas que están en la parte reactiva, por ejemplo, es que no tenemos data de calidad, ¿sí? Porque los técnicos no saben llenar bien una orden de trabajo o no trabajamos con órdenes de trabajo, porque la data es confusa, porque los operadores no reportan bien los tiempos perdidos y tratan de colocar tiempos que son de operación, tratan de ponérselos a mantenimiento para que no los sancionen. Sin embargo, con toda esa ambigüedad, también tenemos cierta data que podemos ir rescatando mientras construimos una data de calidad que nos pueda ayudar a tomar decisiones de otro nivel. Pero lo que no podemos hacer y no nos puede suceder es que no hagamos nada mientras estamos construyendo nuestro plan. Algo tenemos que hacer. Entonces debemos ser capaces de poder tomar decisiones con la poca data que podamos tener en el momento, ¿sí? Acá existe un fenómeno que siempre les comento, que es la parálisis por análisis, ¿no? Que alguien
dice siempre, estoy analizando, lo estoy investigando, pero no tomo una acción ni siquiera con las cosas más sencillas que puede tener a la mano, ¿no? Es importante que tengamos esa actitud de que por lo menos las cosas que tenemos a la mano las vayamos corrigiendo. Siempre estar un poquito mejor que ayer es mejor que no hacer nada y seguir analizando. Y por último, y creo no por último, sino principal, es la pasión que tengamos por lo que estamos haciendo. Si nosotros no creemos en el plan que estamos armando, si nosotros no creemos de que puede cambiar la situación de la parte reactiva a la proactiva, no lo vamos a lograr. ¿Sí? Tenemos que ser los primeros convencidos y transmitirle eso a nuestro equipo. Yo he escuchado muchas veces el tema de mantenimiento, somos la última rueda del coche, somos el buzón de reclamos de la compañía, y andamos con esa actitud de derrotismo encima. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que buscar cambiar, de buscar ser una unidad que aporte al negocio, y eso es justamente saliendo de la reacción hacia la parte proactiva. Muy importante dentro de todo esto es el seguimiento, ¿no?, al plan de implementación. Es decir, ver, por ejemplo, cuál es el cumplimiento del plan, colocar hitos y poder revisar qué tanto vamos avanzando, poder realizar cualquier ajuste que haya ante las desviaciones y poderlo identificar a tiempo. No hay nada peor que el que yo me dé cuenta que no estoy cumpliendo el plan cuando ya no hay nada que hacer. Mientras antes me dé cuenta de que voy a tener algún problema o que estoy teniendo alguna desviación contra lo planificado, es ahí donde puedo empezar a tomar decisiones de qué ajustes realizar para poderlo cumplir. Luego tenemos que hacer un seguimiento del desempeño, es decir, debemos tener indicadores que debemos revisar de manera periódica. Hay que tener en cuenta que debemos buscar indicadores que nos ayuden a hacer el seguimiento lo más real posible. Por ejemplo, si estamos midiendo disponibilidad, podemos tener la data de disponibilidad de manera diaria, podemos tener resúmenes semanales, podemos tener los costos también de manera diaria o semanal, de manera que nos ayuden a poder hacer un seguimiento y no esperar a un cierre de mes. Debemos de plantearnos objetivos y metas que sean retadoras, pero que sean realizables, y que nosotros podamos hacerle un seguimiento periódicamente para poder ir viendo qué ajustes debemos de realizar. Es esta parte, ajustes y mejora continua. Si vemos que ya llegamos a una meta, bueno, ¿cuál es la siguiente meta que tenemos que colocar? Y por último, la sistematización, ¿no? Sistematicemos nuestros procesos. Y cuando hablamos de sistematizar, no necesariamente estamos hablando de invertir en tecnología, sino más que nada que tengamos los procesos claros. ¿Quién es responsable de qué cosa? ¿Cuál es nuestro flujo de proceso? ¿Cómo es que lo vamos a realizar? Y definir responsables dentro de los procesos lo que nos va a ayudar es a clarificar dónde están los límites de las responsabilidades de cada una de las posiciones dentro de mantenimiento, y con esto trabajar en el tema de personas, es decir, buscar a las personas adecuadas para hacer los procesos adecuados. Cuando juntamos esas dos cosas es que el plan de mantenimiento empieza a funcionar. Pero si no tenemos en claro cuáles son los perfiles que requerimos o cuáles son las funciones que tienen, es como cuando jugamos un partido de fútbol en los primeros años de primaria, en los cuales todos están detrás de la pelota tratando de meter gol y no juega cada uno en su posición. Es exactamente lo mismo. Y la formalización. ¿Sí? Al final, una vez que diseñamos todo esto, tiene que quedar formalizado en algún sistema de gestión que nos ayude a que esto perdure en el tiempo, que no se pierda, y sobre todo que no dependa de las personas. Si bien tenemos que buscar las personas adecuadas y los perfiles adecuados, el funcionamiento de nuestra gestión no debe depender netamente de las personas en sí. ¿Sí? No puede ser que porque se vaya una persona se va a desarmar todo el plan. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Una vez que yo he llegado a armar el plan de mantenimiento y tengo algo funcionando, los pasos que debo de seguir, primero son en estructura y gestión, ¿sí? Debemos buscar armar un sistema de gestión sólido, independiente de las personas, con documentación formal que nos ayude a que esto sea trazable en el tiempo. Tenemos que buscar la estabilización de la operación, ¿no? Tenemos que buscar que los tiempos perdidos ya no sean sorpresas, tenemos que buscar que no hayan tantas
paradas intempestivas. Tenemos que buscar ese cambio cultural en la gente, ¿no? Tenemos que buscar que la gente ya empiece a buscar, a preguntar, por ejemplo, por qué suceden las cosas, cuál es el plan de mantenimiento, entender que sí sirve. Eso es hacernos ir de lo reactivo a lo proactivo. Y esto es netamente trabajar en mejora continua, es decir, ver qué va funcionando de los planes que he realizado, qué cosa es lo que va funcionando, tener esa visibilidad de si funciona o no funciona y hacer los ajustes necesarios para que este plan siga vivo y siga evolucionando en el tiempo. Pero además debo de contar con un equipo entrenado, debo de invertir en entrenamiento, ¿sí? Va a haber parte del entrenamiento que va a ser, por ejemplo, en un programa tipo mentoring en el cual la gente que conoce más le empieza a enseñar a la gente que conoce menos y ahí, por ejemplo, podemos capacitar a esta gente para que tenga esa pedagogía de poder enseñar las cosas o trazarles planes de entrenamiento. Podemos tener entrenamientos de terceros, ¿no? Pero en general los entrenamientos se pagan. Hace poco estábamos revisando con una empresa los temas de cuánto nos cuesta el no tener a la gente entrenada, ¿no? Hemos tenido gastos bastante altos por equipos que se han descompuesto simplemente por no tener a las personas entrenadas para operarlos adecuadamente. Entonces el costo de no entrenarlos era mucho más alto que el costo del entrenamiento en sí. Tenemos que tener a los operadores involucrados y todos nosotros sabemos que gran parte de los problemas de las fallas de máquinas tienen que ver con una mala operación. Muchas veces y antiguamente se tendía a pensar de que el tema de que la gente utilice bien las máquinas es un problema de operaciones, pero al final, cuando éstas se malogran porque no las operan bien, igual lo tiene que arreglar mantenimiento. Entonces, si al final somos parte de la solución o de la reparación del problema, ¿por qué no somos parte de la solución de la causa raíz de este problema, que es que le ayudemos a operaciones a que la gente opere bien las máquinas? ¿Quién más que el área técnica conoce cómo debe de operarse una máquina o cuál es el impacto de que se maneje algo de una manera u otra? Entonces, el involucramiento hacia lo que es una buena operación, el involucramiento hacia lo que es un mantenimiento autónomo o una buena comunicación para que nos avisen de cualquier desviación que exista, es vital para poder lograr una mayor confiabilidad en los equipos. Y además, el equipo entrenado y los operadores involucrados nos van a ayudar a tener mejor data para la toma de decisiones, porque los reportes de los operadores van a ser más confiables, porque el feedback que vamos a tener en las órdenes de trabajo va a ser mucho más confiable y va a ser mucho más orientado para que podamos tener buena data y podamos tomar decisiones más a futuro hacia lo que es una mejora continua y una excelencia. Por otro lado, tenemos que ver todo este tema de reportería que debemos de tener. El tema de análisis de causa raíz, que seamos capaces, como un tema ya de cultura y de costumbre, el que cada vez que tengamos alguna falla, podamos hacer análisis de causa raíz que nos ayuden a tomar acciones no solamente correctivas, sino preventivas dentro de nuestro sistema. Los análisis de causa raíz y nuestros reportes nos deben ayudar a fortalecer todos los planes de mantenimiento que tenemos hacia atrás. Con esto lo que tenemos que buscar es la eliminación de defectos. Es decir, no solamente buscar arreglar las cosas, sino mejorarlas y que no nos vuelva a suceder. Con estas dos columnas lo que vamos a tener es una mayor confiabilidad de los equipos. Entonces, cuando tengamos la mejora continua trabajando y la confiabilidad, lo que vamos a tener es una excelencia en mantenimiento y confiabilidad, que es lo que estamos buscando. Pero dense cuenta que al final es ir de pasos pequeños e ir construyendo una cultura en la cual podamos trabajar hacia tener una organización de excelencia. Y no importa si somos grandes o chiquitos, el tema es estar todos alineados. Ya como comentarios, ¿sí? Digo, para salir del estado reactivo, una de las cosas más importantes es elaborar un buen diagnóstico
y armar un plan, ¿no? Es importante que el jefe de mantenimiento o el encargado de mantenimiento de una compañía que quiere salir de la parte reactiva tenga esta capacidad de poder hacer un diagnóstico, ¿sí? O en todo caso conseguir a alguien que venga y lo apoye con un diagnóstico, porque a veces una mirada externa también nos ayuda a poder tener mayores herramientas para saber qué cosa es lo que está pasando, ¿ok? Y luego es elaborar un plan completo, ¿no? Viendo recursos, viendo tiempos, definiendo bien cuáles son las acciones que tenemos que realizar. No podemos nunca perder de vista la operación diaria, ¿sí? Y concentrarnos en lo que se llaman ganancias tempranas. Es decir, qué cosa es lo que tenemos que a la mano, que podemos corregir inmediatamente y que puede ir haciendo ganar la confianza de nuestro equipo de que lo que estamos haciendo está bien. Comunica los avances. Al tener nosotros ya indicadores, ir viendo las mejoras, tenemos que comunicarlos, tenemos que hacer ese trabajo de marketing, ¿no? De poder decir que también estamos, porque a todos les gusta estar en un equipo exitoso, ¿sí? A nuestros mismos técnicos también, el que nosotros podamos decirle, hey, miren, estamos avanzando, estamos mejorando, miren cómo van los números, miren cuál es el impacto de su trabajo, es muy importante para la moral y para que siga mejorando. Por eso, mídase y hay que ser sistemático, es decir, colocar fechas de reportes, colocar fechas de revisión de avances, colocar fechas de reuniones o murales o lo que tengamos que hacer de manera que podamos comunicar de manera consistente. Y sobre todo, lo que se requiere es que exista un líder con las cualidades que les he comentado hace un momento, que los ayude a llevar todo esto adelante. Si no hay una persona que cargue la bandera del mantenimiento y la confiabilidad delante de todo el equipo, no van a poder lograr hacer un cambio. Bueno, esto es lo que había preparado para el día de hoy. Como les comentaba, el camino para salir de lo reactivo hacia lo proactivo puede parecer complicado y sobre todo puede parecer complicado si es que no tenemos este esquema digamos, formativo, ¿no? O no encontramos por dónde empezar porque estamos muy ocupados en el día a día, pero es muy importante que podamos encontrar el hilo, ¿no? Y tener una metodología para poder salir de este punto si es que estamos en esa situación. Quedo atento a cualquier pregunta que tengan para poderla absolver. Muchas gracias. A ver, acá hay una pregunta. Dice, buenas tardes, estimado. Mi nombre es Ezequiel Machado. Mi pregunta es, previo a pasar a la gestión de activos enmarcado en la norma ISO 55000 para implementar una sólida gestión de mantenimiento, ¿qué rutas de norma base recomienda consultar o implementar? Ya. A ver, en general, lo que debemos de buscar primero es tener una norma, es tener una gestión de mantenimiento bastante formal, ¿no? Si es que hablamos de normas en particular, déjame revisar acá, que se me ha ido el número en este instante. En general las normas no las tengo actualmente en la cabeza, me quedo pendiente para darte el número, pero deberíamos, por ejemplo, trabajar con las best practices de la SMRP para todo el tema de indicadores. Nos va a ayudar bastante con ese manual para poder tener toda la lista de indicadores que podemos empezar a trabajar. Y podemos trabajar con la 14223 también para ver los temas de taxonomía que nos van a ayudar bastante a armar esta estructura que requerimos para poder armar nuestro sistema.
Y yo les diría que trabajen también, que lean RCM de Murray, que los ayude para el proceso de RCM y poder armar sus planes de mantenimiento. La siguiente pregunta nos dice si hay forma de acceder a esta presentación. Esta presentación va a estar disponible en la librería de la SMRP como parte de los webinars on demand que tenemos. Hay varios que ya están en español también dentro de la misma librería. Ok, estas son las dos preguntas que teníamos. En verdad, quiero agradecerles otra vez por la asistencia y por la participación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.